Hola con todos, mucho gusto. En esta oportunidad, en el área de evaluación de impacto ambiental, a cargo del catedrático Quispe Arellano Jonathan Hilario, vamos a trabajar un expediente resumen extraído del SENACE, que lleva por título Centrales Hidroeléctricas de Lluvia y Yuta, encontradas en Arequipa. Los integrantes de este grupo, quienes les van a detallar más sobre este trabajo extraído, son Ávila Sánchez Zairi, Díaz Coronado José, Gallardo Barbosa Naomi, Manchay Calvay Lili, Orbegoso Lozano Rubí. En este trabajo vamos a trabajar varios puntos. Tenemos el primer punto, comenzaremos contextualizándonos en el tema con una frase. Luego hablaremos sobre las generalidades del proyecto para pasar a la descripción del proyecto. Además, vamos a identificar el área de influencia, vamos a explicar la línea base, la caracterización del impacto ambiental, la valoración económica, el plan de participación de la ciudadanía, las consultas y entes de profesionales, los anexos, las opiniones técnicas, conclusiones y por último las referencias del expediente extraído. Comencemos con la frase ya y iniciemos. Aunque supiera que mañana se acaba el mundo, hoy mismo plantaría un árbol. Un árbol es una fuente de vida, una fuente de esperanza. Sabemos que un árbol nos brinda a nosotros oxígeno y nos contrarresta el dióxido de carbono. Entonces, escrito por Martin Luther King, que nos da a inculcar y nos abre una fuente de contextualización para extraer que nosotros somos el cambio, que nosotros podemos cambiar la mentalidad que la mayoría de las personas tenemos. No hemos entrado en acto para evaluarnos y ver cómo se llama que estamos un poquito desviados del tema, estamos olvidando y no estamos enfocados en lo que estamos logrando con el tipo de contaminación que estamos realizando, que realizamos día a día como personas y que vamos consumiendo poco a poco a nuestra tierra hasta lograr a destruirla, que es un daño irreversible. Entonces, si nosotros pondríamos de nuestra parte, nos inculcaría la cultura ambiental que necesitamos, cambiaríamos todo eso. Eso es la base para que tengamos un planeta mejor cuidado y nuestros futuros sea asegurado. Comencemos más. La introducción de este proyecto. El proyecto considera la construcción y la ejecución de dos centrales hidroeléctricas basadas en Yuta y Lluvia, que aprovecharán el caudal del río total transversado. Además, le darán realce con fines de irrigación al proyecto de Majes Siguas. Vamos a aprovechar esas aguas trasvasadas. Además, este proyecto tiene también como fin, aparte de la creación de las dos hidroeléctricas, una línea de energía. Los objetivos de este proyecto. Tenemos 4 esenciales: objetivo principal, objetivo del proyecto, objetivos específicos y objetivos de LEIA, donde consideramos más al ambiente. El objetivo principal: desarrollar el componente energético del proyecto de Majes Siguas. En los objetivos del proyecto, como da realce ya, es la generación de energía, utilizando los caudales trasvasados para mejorar nuestro fin de contrarrestar la contaminación, utilizando energía limpia. Los objetivos específicos: tenemos la implementación de nuevos proyectos, porque sabemos que a la vez de crear este proyecto estamos creando y poniendo en marcha la realización de buenos proyectos. Además, mejorar el bienestar de la población,
brindándoles la enseñanza de trabajar con energía limpia, renovable. El incremento de la infraestructura en generación de la zona. Al encontrarse esta central hidroeléctrica, las poblaciones más cercanas serán las beneficiarias. Y el objetivo principal de LEIA, realizar una adecuada evaluación de impacto ambiental, lo cual nos va a realizar un buen bienestar para saber si ese proyecto va o no va, porque tras eso es su evaluación principal para que este proyecto se realice. La justificación del proyecto. En la justificación del proyecto tenemos un punto principal y específico, que es el incremento poblacional ocurrido en los últimos años en el Perú, lo cual sabemos que esto demanda económicamente, lo que está causando que las personas aumenten con el desempleo, el desarrollo industrial también y comercial al realizar estas centrales hidroeléctricas, además también con la finalidad de satisfacer la demanda y mejorar la calidad de vida de las personas. Los beneficiarios del proyecto. Principalmente tenemos que van a ser los pobladores de la zona, pero se va a desarrollar en dos etapas. En la etapa de la construcción de las centrales hidroeléctricas y la etapa de la operación. En la etapa de la construcción, los beneficiarios por la construcción de estas hidroeléctricas serán los pobladores locales, ya que con ellos el trabajo aumentará. Quizás, como se llama, los pobladores que tengan sus terrenos cercanos van a venderlos y de esos serán reubicados, pero estarán recompensados con una buena cantidad de dinero. Los beneficiarios de la etapa de la operación. Los beneficiarios directos serán de la región en sí de Arequipa. Además, ya que van a disponer de energía a bajo costo. Eso es un punto favorable. En el marco legal, empapándonos ya con la realización del proyecto. La Constitución Política del Perú, lo cual enmende 3 artículos importantes. El artículo 66 de los recursos naturales, renovables y no renovables. Nos dice que son patrimonio de la nación. El Estado es soberano y su aprovechamiento por ley orgánica se fijan en las condiciones de su utilización y su otorgamiento a particulares. En el artículo 67, el Estado determina que la política nacional del ambiente promueve el uso sostenible de los recursos naturales. En el artículo 68, el Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Las leyes. En la Ley General del Ambiente, que sabemos que es la Ley 2861.1, la cual protege y la cual estipula sobre los medios de los ecosistemas que se deben estar bien cuidados. De acuerdo a ello, si el proyecto cumple, se va a realizar. Además, implica la realización también y fijación de la Ley del Sistema Nacional de la Evaluación del Impacto Ambiental, además la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos, la Ley General de la Salud y la Ley de la Seguridad de Salud y Trabajo. En las fases de LEIA tenemos 3. La fase primera va a ser la fase preliminar del gabinete. ¿En qué consistirá? La recopilación y análisis de la información preliminar del proyecto, planificación y evaluación de las salidas a campo. En la fase 2 es las fases del campo. Lo que se va a dar ahí es la evaluación del área del proyecto, la recopilación de la información y el trabajo de campo que se va a realizar en presencia de representantes de SENASA. La fase 3 es la fase final del gabinete, el procesamiento y ordenamiento sistemático de la información para luego contraer un informe final de LEIA donde establecerá si cumple o no cumple o qué se puede observar y mejorar para que esté de acuerdo a ley, y lo cual establece que el medio ambiente es lo principal. Las centrales hidroeléctricas Llupia y Yuta. La central hidroeléctrica Llupia se ubicará aguas abajo del puente Yuta, que se localizará
sobre el río Utah, captando un caudal de 34 metros cúbicos por segundo, con un salto neto de 961.5 metros, para así generar una potencia estimada de 288. La central hidroeléctrica Utah captará las aguas en el túnel terminal Kerke, captando un caudal de 32 metros cúbicos por segundo y un salto neto de 555 metros, para así poder generar una potencia estimada de 156. Este proyecto se desarrollará sobre la margen derecha de la quebrada Guasamayo y los ríos Utah y Siwas, una línea de transmisión y un nivel de tensión de 500 kilowatts. Características del proyecto. Tenemos la construcción. La construcción de las centrales hidroeléctricas se estima en un total de 94 meses consecutivos, desde el inicio de las obras hasta la puesta en marcha. La primera central hidroeléctrica por construir será Yupia y tendrá una duración de 46 meses. Posteriormente se construirá la central hidroeléctrica Utah y tendrá una duración de 48 meses. En este cuadro, las actividades por desarrollar durante esta etapa de construcción es la siguiente. Por ejemplo, la actividad de desbroce y limpieza. Consiste en el desbroce y limpieza del terreno natural en las áreas que se ocuparán los componentes del proyecto y las zonas o fajas laterales. Se encuentran cubiertas de rastrojo, maleza, matorral, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raíces, escombros, entre otros, de modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trabajos. Los componentes involucrados en esta actividad son accesos de proyectados, accesos existentes, obras de cabecera y casa de máquinas. La siguiente característica es la operación. Se tiene previsto que las centrales operen en forma continua durante los 365 días al año. Sin embargo, a solicitud del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, podría reducir su nivel de generación por algunos periodos, días o semanas. Conforme los despachos diarios programados no se proyectan detenciones de producción de larga extensión durante el año, sino detenciones regulares cada 5 a 7 años de una máquina por 20 días para reparaciones o mantenimiento. En el siguiente cuadro tenemos las actividades para desarrollar durante la etapa de operación. La primera actividad es el llenado del sistema. Es la acumulación y elevación del nivel de aguas por el funcionamiento del barraje móvil en el cauce. La siguiente actividad es la operación del sistema de captación de agua, vertido y de acceso. El agua del caudal de trasvase se capta en la captación en la quebrada de Guasamayo, donde la capacidad de captación será de 34 metros cúbicos por segundo y el exceso de agua durante avenidas es vertido mediante las compuertas radiales. La siguiente actividad son las purgas de desarenador. Los sedimentos depositados en las naves del desarenador son purgadas aguas abajo mediante compuertas de purga. Este proceso se realizará durante eventos de avenida cuando el caudal del río es mayor y el volumen de los sedimentos es menor. Los componentes involucrados están las obras cabeceras, túnel de conducción y tubería forzada. Por último, tenemos el abandono. Se estima que la actividad de abandono se desarrollará en un periodo de 2 años. Asimismo, también cuenta con algunas actividades. Una de ellas es el tapiado y sellado de portales. Durante esta actividad se clausurarán los portales inicial y final del túnel de conducción, como la ventana de acceso. La siguiente actividad es la limpieza del terreno. Consiste en el retiro de todos los materiales del desmontaje y de las obras para su adecuada eliminación. Demanda, uso y aprovechamiento y afectación de recursos naturales y de recursos hídricos. Como primer recurso tenemos las aguas superficiales.
Es el proceso de captación y abastecimiento de las aguas para las siguientes actividades, como tenemos el lugar de captación, la construcción, la operación y el abandono. En la siguiente diapositiva les mostraré algunos cuadros donde nos dan los siguientes datos de consumo de agua. Por ende, seguimos con el recurso de vertimientos, donde genera mayor volumen de influentes. Tenemos los residuos líquidos sanitarios. El tipo de residuos líquidos producidos principalmente en el trabajo y en los campamentos, considerando que el campamento, la generación diaria de influentes por persona es aproximadamente de 80%. El consumo de agua potable para un total de 230 trabajadores en el periodo de mayor demanda, pues se prevé un total de 147.6 metros cúbicos de residuos líquidos diarios y 73.2 metros cúbicos de residuos de generación en la central hidroeléctrica Llutla y 74.4 metros cúbicos en la central hidroeléctrica Utah. Asimismo, tenemos los residuos líquidos de uso industrial. Durante la fase de construcción del proyecto se generarán los siguientes influentes, que son las aguas residual de la operación de las plantas de chancado, que dará 15 metros por día. Aguas de lavado de operación de las plantas de concreto y lavado de camiones dará 20 metros por día. Aguas de lavado de camiones y maquinarias, 15 metros por día. Agua de la máquina de perforación y drenaje de los túneles, 20 metros por día. Asimismo, en la fase de operación, los volúmenes de agua industrial durante la operación son mínimas. En la fase de abandono no se requiere del agua para las actividades de este cierre. Como siguiente recurso tenemos la ocupación de cauces y materiales de construcción. Aquí tenemos las canteras. Aquí podemos ver una imagen acerca de la ubicación de las canteras aguas abajo. También tenemos procedimiento de la explotación para las canteras de arriba. Este método de explotación y determinación de volumen de explotación se realizará mediante los lineamientos número 423/2011 ANA, lineamiento para emitir la opinión técnica previa, vinculante sobre la autorización de extracción de materiales de acarreo en cauces naturales. Aquí tenemos el primer cuadro de fuente de captación y régimen de aprovechamiento de las aguas superficiales. En el campamento de la central hidroeléctrica Llutla, como fuente de agua se da en el río Utah y Sihuas, con un volumen requerido de 91.50 metros cúbicos por día, con un caudal de explotación de 1.06 litros por segundo. Su régimen de explotación se da por 24 horas, 6 semanas y 12 meses. Su volumen anual de esta central se da 29.005.5 metros cúbicos al año. En la central hidroeléctrica Utah, su fuente de agua se da en la quebrada de Guasamayo y río Turacán, con un volumen requerido de 93 metros cúbicos por día y un caudal de explotación de 1.08 litros por segundo. Su régimen de explotación se da en 24 horas, 6 semanas y 12 meses, con un volumen anual de 29.481.0 metros cúbicos por año. Asimismo, se da un total de estos volúmenes requeridos de 184.5 metros cúbicos por día, con un total de caudal de 2.14 litros por segundo, y un volumen anual de ambas centrales hidroeléctricas se da un 58.486.5 metros cúbicos al año. Asimismo, en este siguiente cuadro nos da la demanda de agua durante la construcción. Como primera actividad tenemos la humectación de accesos con una demanda de 20 metros cúbicos al día, un lavado de agregados y planta de chancado con 15 metros cúbicos al día, un lavado de planta de concreto y camiones con 20 metros cúbicos al día y producción de concreto con 35 metros cúbicos al día, curado de concreto con 1 metro cúbico al día, agua de perforaciones con 20 metros cúbicos al día y un lavado de maquinaria y equipo con 5 metros cúbicos al día. En el siguiente cuadro tenemos la fuente de captación
y régimen de aprovechamiento en la etapa de operación. En los campamentos Lluclia y Lluta tienen un total de volumen requerido de 12 metros cúbicos por día con un caudal de 0.14 litros por segundo y su régimen de explotación tiene 24 horas, 6 días y 12 meses al año, con un volumen anual de 3.804 metros cúbicos al año. Como última etapa, que es el abandono, pues en esta etapa el requerimiento de agua será satisfecho mediante el empleo de servicios proporcionados por terceros autorizados, como es el caso pues de camiones y cisternas. A continuación tenemos los residuos sólidos. En el primer cuadro nos muestra los residuos sólidos no peligrosos en etapa de construcción. Como primer tipo tenemos los escombros. Aquí se da pues los restos de madera, restos de hormigón, restos de estructura metálica. Como fuente generadora esto da los trabajos preliminares, obras civiles, montajes, tendido y abandono constructivo. La cantidad es estimada por día de 335 kilogramos por día. Su manejo de disposición final se da en la acopio temporal y en la disposición final mediante la empresa operadora de residuos sólidos. Asimismo tenemos como segundo tipo que se da el papel, el cartón, el vidrio, el plástico, trapos. Como fuente generadora tenemos los trabajos preliminares, obras civiles, montaje. Y al día se da 312.4 kilogramos. Como manejo de disposición final también tenemos el acopio temporal y la disposición final de EORS. En el siguiente cuadro también tenemos residuos no peligrosos pero en etapa de operación. Como uno de estos tipos se da en los restos de cables de aluminio, estructuras metálicas y pintura. Como fuente generadora se da un mantenimiento, cantidad estimada se da 18 kilogramos por día y su manejo a disposición final se da en la acopio temporal y en la empresa operadora de residuos sólidos. Como en el tercer cuadro también tenemos residuos sólidos no peligrosos, pero ya en la etapa de abandono, en la última etapa. Como primer tipo tenemos escombros, restos de madera, restos de hormigón, restos de estructura metálica. También tenemos un tipo de desmonte, también tenemos papel, cartón, vidrio, plástico, trapos y residuos domésticos. En los residuos domésticos, que es un nuevo tipo aquí en la etapa de abandono, están fuente generadora, que son los trabajadores, y al día pues esto genera un 78.4 kilogramos por día, y su manejo de disposición final se da en el acopio temporal, disposición final, mediante camión y recolector municipal. Asimismo pasamos a ver los residuos sólidos peligrosos en etapa de construcción. Pues como primer tipo se da trapos, aceites, grasas y otras sustancias peligrosas. Esto se da al mes 250 kilogramos y pues esto lo maneja el acopio temporal, la disposición final y mediante pues la empresa operadora de residuos sólidos. Como siguiente tipo tenemos en bases de solventes, pinturas y otros materiales. Al mes se da 300 kilogramos y pues el manejo es al acopio temporal. Como tercer tipo tenemos el papel, el cartón, plásticos contaminados con aceites, solventes, pinturas, entre otros. Esto al día se da 1.500 kilogramos por mes. Donde llega un total de 2.120 kilogramos por mes. En el siguiente cuadro tenemos los residuos peligrosos pero en etapa de operación. El primer tipo de residuos son los trapos y otros contaminados. Al año se da 300 kilogramos y su manejo de disposición final es el acopio temporal, disposición final mediante la EORS. Y como siguiente tipo de residuos se da restos de aceite. Esto al año se da 500 kilogramos. Su manejo y disposición final pues es el acopio temporal. Un total
total de estos tipos de residuos peligrosos en la etapa de operación, la cantidad estimada al año es 800 kilogramos. En el último cuadro, donde se da los residuos sólidos peligrosos en la etapa de abandono, ya en la última etapa, tenemos como primer tipo de residuo trapos con aceite y grasas. Fuente generadora, pues se da en las desinstalaciones, desmontajes, limpieza y áreas intervenidas. Esto al mes se da 200 kilogramos, pues esto lo maneja el acopio temporal, la disposición final, mediante las empresas operadoras de residuos sólidos. Otro tipo en esta etapa se da el papel y cartón contaminados con aceite. Pues esto al mes se genera 1000 kilogramos. Un total de estos tipos de residuos se da 1250 kilogramos por mes. Demanda de mano de obra, tiempo e inversión. Con un cronograma de ejecución, la etapa de construcción se desarrollará en un periodo de 46 meses para la central hidroeléctrica Llupia y con 48 meses para la central hidroeléctrica Yuta. La inversión del proyecto, con un monto estimado, se da que en la central hidroeléctrica Llupia es el monto de 422 millones de dólares americanos. Y pues en la central hidroeléctrica Yuta el monto es de 274 millones de dólares americanos. Eso quiere decir que la central hidroeléctrica Yuta tiene un monto más elevado. Análisis de alternativa de la central hidroeléctrica Llupia. En el primer cuadro nos da el resumen de características y alternativas de esta central, pues las alternativas son soluciones factibles para superar las restricciones posibles donde se han planteado alternativas para la central hidroeléctrica Llupia, pues que se tienen en común la ubicación de las obras de captación. Como tenemos acá la geotecnia, un porcentaje de roca mala calidad, el tiempo de construcción, el cruce de quebradas, presupuestos, construcción de túnel, desbroce en las áreas agrícolas. Acá tenemos alternativas que, por ejemplo, en el tiempo de construcción se dan 56 meses, también tenemos como segunda alternativa 52 meses, como tercera alternativa 54 meses. En el siguiente cuadro tenemos los criterios, técnicas ambientales y socioculturales. Para la evaluación y comparación de las alternativas se han seleccionado criterios técnicos y socioculturales. Como criterios técnicos tenemos la accesibilidad y seguridad, plazo de construcción, presupuestos, y en criterios ambientales tenemos la afectación de recursos de agua, desbroce de vegetación, y en los criterios de socioculturales tenemos la intervención en el área de cultivos, percepción social. Asimismo, tenemos un cuadro donde nos da a conocer la escala de ponderación para esta central hidroeléctrica Llupia, donde las ponderaciones pues se reflejan en la importancia relativa de cada criterio de acuerdo a su impacto ambiental. Acá tenemos, por ejemplo, la ponderación en criterios técnicos, muy baja, baja, medio, alto, muy alto. Asimismo se da en los criterios ambientales y en los criterios socioculturales. Como siguiente cuadro tenemos criterios de ponderación. Pues de acuerdo con el nivel de satisfacción en la relación de cada uno de los criterios, pues la matriz de decisión resume la evaluación de cada alternativa conforme a las ponderaciones normalizadas de los criterios. En la ponderación de criterios están los criterios técnicos, criterios socioculturales y criterios ambientales. Pues dependiendo a ello se dan las siguientes alternativas, que tenemos alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 10, lo cual les va calificando a cada criterio. Ahora continuamos con el análisis de alternativa de la central hidroeléctrica Yuta. En este cuadro tenemos el resumen de características y alternativas también.
donde pues también nos dice que las alternativas son soluciones factibles que superan las restricciones posibles y pues en donde se han planteado alternativas para esta central. Acá tenemos estas características que también se da la geotécnica o porcentaje de roca mala calidad, pues el tiempo de construcción, cruce de quebradas, instalaciones, asimismo. Acá también nos da la alternativa 1, alternativa 2 y alternativa 3, de acuerdo a la central hidroeléctrica Utah. También tenemos los criterios técnicos ambientales y socioculturales. Para la evaluación y comparación de las alternativas se han seleccionado pues estos criterios. En los criterios técnicos tenemos la accesibilidad y seguridad, plazos de construcción, presupuesto, criterios ambientales, afectación de recursos de agua, desbroce de vegetación, criterios socioculturales, también está la intervención de áreas de cultivos y la percepción social. También en este cuadro nos da a conocer la escala de ponderación ante esta central hidroeléctrica Utah. Como ponderación también están los criterios técnicos, los criterios ambientales, los criterios socioculturales. Aquí también se califica muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Muy bajo pues se califica con 1, bajo con 2, medio con 3, alto con 4 y muy alto con 5. También tenemos el otro cuadro de criterio de ponderación. Pues aquí también tenemos la ponderación de criterios, que son criterios técnicos, criterios ambientales, criterios socioculturales y score total. Acá tenemos la alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3. El score total de alternativa 1 da 41 y en la alternativa 2 en el score total da 44 y en la alternativa 3 como score total da 39. Continuando con la exposición, la área de influencia. Tenemos dos puntos, la área de influencia directa y la indirecta. La directa sabemos que es referente al área estipulada donde se va a realizar el proyecto, y la área de influencia indirecta vamos a trabajar con sectores un poquito más alejados que intervienen a toda la región de Arequipa. Gracias al sistema de Google Satélite hemos podido obtener unas imágenes, lo cual ustedes los podrán estar observando. Comencemos con la primera, de acuerdo a la leyenda. Vamos a trabajar sobre el recorrido de la línea de transición, lo cual si se puede observar en la imagen está de acuerdo a puntitos negros, es la área de la influencia directa en sí. Es un proyecto aparte sobre la realización de este proyecto, de la creación de estas centrales. Continuando, en puntos verdes que se pueden observar en la pantalla son los puntos de monitoreo biológico. Esas imágenes también le hemos sacado con el Google Satélite, ¿no? Continuando con los puntos de color amarillo, tenemos los puntos de monitoreo de radiaciones no ionizantes. Continuando, tenemos con puntos color rojo lo que es los puntos de monitoreo de ruido ambiental. En la siguiente tenemos los puntos de monitoreo de vibraciones, lo cual se puede observar en la imagen, ¿no? Con puntos color celeste tenemos los puntos de monitoreo de calidad del aire, lo cual podemos observar en la imagen. Los puntos de color marrón tenemos los puntos de monitoreo de calidad del suelo, también lo que podemos observar en la imagen. Los puntos de color azul tenemos del monitoreo de los efluentes, pueden observarlo. Línea base del proyecto. La línea base física comprende todo aquello medio físico que está involucrado en el área del proyecto. Entiéndase por medio físico todo componente que permite el desarrollo de la vida silvestre y la subsistencia de las poblaciones de esta zona. Bueno, en estos componentes de medio físico serán evaluados, vamos a ver geología, un estudio geológico de la zona. ¿Qué estudia la geología? La geología estudia lo que es la composición de la tierra, el reconocimiento a través del reconocimiento de rocas, minerales, esto a lo largo de su formación. Bueno, para hacer este estudio geológico se recolectó información del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, conocido como INGEMET,
a partir de imágenes satelitales y trabajo de campo in situ. Bueno, en este estudio geológico podemos observar la composición geológica del proyecto, del área donde se desarrolla el proyecto. Como podemos observar, tenemos areniscas rojas y grises, gravas, andesitas, lutitas, limolita, yeso, cuarzo, basalto, entre otras composiciones. Bueno, la sismicidad en la que se encuentra la zona donde se realizará el proyecto. Bueno, el área del proyecto se encuentra en una zona de alta intensidad sísmica, conocida como la zona 3 y 4, la cual corresponden a una intensidad alta y muy alta en lo que es sismicidad. Bueno, el componente de geomorfología del proyecto. La geomorfología estudia la forma del relieve a través del reconocimiento de sus distintas tanto formas y origen de estas. Bueno, para este estudio geomorfológico se utilizó lo que son imágenes satelitales y se realizándose un reconocimiento directo del relieve in situ. Bueno, en el estudio geomorfológico encontramos lo que son formas de relieve como montañas, planicies. En lo que es montañas encontramos lo que son colinas disectadas, laderas de montaña ligeramente inclinadas, laderas de montaña ligeramente empinadas, moderadamente empinadas y muy a extremadamente empinadas. En lo que son el relieve planicies encontramos cauces seco, cauces trenzados, planicies torrenciales, terrazas fluviales y altiplanicies costeras. Bueno, en el estudio de suelos, se hace este estudio para verificar el estado del suelo y la presencia de contaminantes y las características agronómicas de este, ¿no? Bueno, en lo que son clasificación de suelos, en esta zona encontramos lo que son molisoles, insectisoles, entisoles, lo que es capacidad de uso mayor de estas tierras. Bueno, estas tierras están aptas para cultivos de calidad agrológica baja, para que son cultivos permanentes, tierras aptas para pasto, esto para lo que son la crianza de ganado, tierras de protección limitada por suelos, lo que son tierras de protección con limitación por suelos y relieve, y zonas donde se asentan centros poblados, ¿no? En lo que es uso del suelo, estas zonas se les da uso, como ya mencioné, para asentamientos de centros poblados. También se le da un uso agronómico, para bosques, áreas naturales, tierras sin uso debido a una capacidad improductiva, sitios arqueológicos, todo esto por presencia de antiguas culturas precolombinas, y una parte de esta zona pertenece al cauce del río. Calidad de suelos, de estos suelos de la zona del proyecto. Se analizó y se obtuvo que el parámetro de cadmio registró una concentración de 4 miligramos por kilogramo, punto de saturación. Esto supera, bueno, lo establecido en el estándar de calidad ambiental por lo que es para suelos, ¿no? En el componente hidrología, bueno, en este componente se pudieron identificar las siguientes cuencas, que son la cuenca Yuta, la cuenca Guasamayo. La cuenca Yuta, bueno, comprende las siguientes características, que tiene un área de drenaje de 427.2 kilómetros cuadrados, un perímetro de 110.2 kilómetros, una longitud de 37.7 kilómetros, un ancho de 19.9 kilómetros, un desnivel de 3.493 metros y una longitud del cauce principal de 43.1 kilómetros. Asimismo, la cuenca Guasamayo comprende un área de drenaje de 11.1 kilómetros cuadrados, un perímetro de 13.7 kilómetros, una longitud de 4.1 kilómetros, un ancho de 3.5 kilómetros, un desnivel de 1.090 metros y la longitud del cauce principal es de 3.2 kilómetros. Asimismo, se hizo un inventario de las siguientes fuentes de agua que se consistieron en la captación tanto en la temporada de húmeda y la temporada seca, como podemos ver en la siguiente imagen. Bueno, lo que es el parámetro de calidad de agua, bueno, en este se muestrearon 7 puntos distribuidos a lo largo del área de influencia de este proyecto, ¿no? El cual
se tuvo resultados tanto en temporada húmeda como en temporada seca. En lo que es temporada húmeda se tuvo resultados, como podemos observar, lo que son concentraciones altas en lo que es aceites, grasas con valores de 4 y 3.5 miligramos por litro. También se pudo evidenciar que hay concentraciones que superan el estándar establecido en lo que es parámetro de fósforo total, concentraciones altas en lo que es DQO, demanda química de oxígeno, en lo que es turbidez con valores de 27 miligramos por litro y 260 UNT, lo que es concentraciones de arsénico con valores de 0.01522, 0.01461 y 0.01555 miligramos por litro, que superan esto el estándar establecido para lo que es calidad de agua. Resultados de la temporada seca, bueno, se pudo evidenciar concentraciones altas en lo que es fósforo total con valores de 0.2 y 0.4 miligramos por litro. Concentraciones de turbidez con un valor de 270 UNT, esto que superan el estándar ya establecido. Concentraciones altas de arsénico en todos los puntos de muestreo, en los 7 puntos de muestreo. Concentraciones que exceden, ¿no?, lo establecido para el parámetro hierro. En lo que es parámetro de sedimentos, bueno, se analizaron los sedimentos que contienen estos ríos, estos efluentes. Bueno, se puede evidenciar que existe un transporte de sedimentos, esto con la finalidad de determinar los sedimentos de fondo y suspensión para las centrales tanto Utah como Lluvia, ¿no? Mediante esto, estimaciones, las cuales se hicieron mediante modelos matemáticos. Y para la calidad de sedimentos, bueno, se analizaron y se tuvieron resultados tanto en temporada húmeda como en temporada seca. En la temporada húmeda, bueno, los metales, como podemos observar, que arsénico, cromo, mercurio, plomo y zinc, superaron, ¿no?, lo establecido por la norma canadiense, en la cual se comparan lo que es calidad de sedimentos. Lo que es temporada seca, obtuvimos como resultados que la concentración de arsénico excede lo establecido por esta norma. En lo que es el parámetro hidrogeología, bueno, esto se hace con la finalidad de identificar, ¿no?, la presencia de aguas subterráneas almacenadas en lo que son poros o fisuras de las rocas presentes en esta zona. Bueno, se pudo evidenciar que hay presencia de sedimentos y rocas con flujos de agua subterránea, bueno, lo cual se puede llamar acuíferos, y también se evidencia sedimentos y rocas con limitado ningún recurso subterráneo, ¿no?, conocidos como acuitardos, acuicludos y acuífugos. Lo que es el componente de atmósfera, bueno, se evaluó lo que es el clima de la zona, cual se pudo dividir en lo que es sector medio Siguas y sector alto Siguas. En el sector medio Siguas, bueno, comprende un clima árido, pero una temperatura semicálida. En lo que es el sector alto Siguas, igualmente un clima árido, pero una temperatura templada. Bueno, y lo que es la calidad de aire, se evalúa según los criterios de dirección, velocidad del viento, distancia de los componentes hacia centros poblados aledaños, y como también accesibilidad hacia los puntos de muestreo, ¿no? Bueno, los resultados de la evaluación de calidad de aire muestran que los valores están por debajo de lo establecido en el ECA, lo cual es muy satisfactorio, ¿no? Lo que es calidad del ruido, igualmente se evaluaron en los siguientes criterios ya mencionados, lo que es dirección y velocidad del viento, lo que son distancia de los componentes a centros poblados aledaños en el área de estudio, y por último una accesibilidad hacia los puntos de muestreo, ¿no? Bueno, se obtuvo resultados registrados que en el periodo diurno, en el día, no superan los valores establecidos en el ECA. Pero sin embargo, en el periodo nocturno, estos sí superan los valores establecidos en el ECA, debido a que en la noche muchas veces trabajan la maquinaria pesada. Esto genera un ruido que supera el ECA establecido para esa zona, ¿no? Bueno, lo que es radiaciones no ionizantes, los niveles registrados se encuentran muy por debajo de la calidad ambiental. Y por último, lo que es vibraciones, no se registraron vibraciones dentro del área de influencia del proyecto. Lo que es la unidad paisajística, bueno, estos se evalúan según las características, si se encuentra un cuerpo de agua y otras más, ¿no?
Bueno, en estas podemos reconocer unidades paisajísticas como puede ser superficies, paisaje, planicies y colinas desérticas, como se puede observar en la imagen, paisajes de fondo de valle, paisajes de vertientes montañosas, apreciamos en las imágenes, paisajes de laderas cultivadas de montaña y paisajes culturales, esto ya mencionado que en estas zonas de la sierra antiguamente vivían culturas precolombinas, ¿no? Bueno, el medio biológico. En este medio se evalúan tanto el ecosistema terrestre, lo que es fauna y flora, y los ecosistemas acuáticos. En lo que es flora, ecosistema terrestre, tenemos lo que es flora y vegetación, los cuales podemos observar que tenemos presencias de queñua, de la pushca, candelilla, rompeolla, cabo verde, chinchircuma y el zancayo, ¿no? Esta es una de las cuantas presencias, de unas cuantas variedades, de las muchas que hay en esta zona. Bueno, lo que es fauna, el componente fauna, encontramos esta ave llamada estrella andina, lechuzas de arenales, aguiluchos variables, encontramos lo que son vicuñas, debido a que esta es una zona de serranía donde estos animales habitan. Encontramos lo que es el ratón orejón maestro, el zorro colorado, la lagartija y lo que son distintas variedades de serpientes, ¿no? Lo que son ecosistemas acuáticos, bueno, en estos ríos hay presencia de lo que es plancton, lo que es especies de perifitón, lo que son macroinvertebrados bentónicos, especies de nectón. Bueno, en plancton podemos evidenciar, según los estudios hechos, que hay presencia de fitoplancton, zooplancton, en lo que es perifitón, microalgas, microinvertebrados, lo que son macroinvertebrados, lo que son estos pequeños insectos que podemos mencionar, artrópodos, en lo que son las especies nectónicas, bueno, evidencian la trucha de arco iris, que es una variedad insertada en esta zona. Bueno, asimismo, también se tiene indicadores de calidad de aguas naturales, esto debido a la presencia de ciertos insectos que evidencian que el agua de estos ríos se encuentra a una calidad óptima, ¿no? Como podemos evidenciar que tenemos la Trichoptera, la Epemeroptera, la Plecoptera. Bueno, lo que es el estudio del medio socioeconómico y cultural, bueno, para esto se utilizó la metodología del estudio, fue de tipo primaria como secundaria, para obtener resultados. En lo que es el tipo primaria, tuvo los componentes tanto cualitativos como cuantitativos. En lo que es cualitativo, bueno, se realizaron entrevistas semiestructurales, talleres, focos grupales para compartir información acerca de la red de datos de la población. En lo que es componente cuantitativo, bueno, se realizaron encuestas socioeconómicas. En el tipo secundaria, bueno, esto se recolectó información de la base de datos de los siguientes instituciones, lo cual es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, conocido como INEI, del Instituto de Estadística y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, de Estadísticas del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno, los aspectos socioeconómicos, en lo que es aspecto demográfico, bueno, en esta zona de Utah y Santa Isabel de Sihuas habitan 2.567 habitantes. En esta zona se ha presentado un crecimiento exponencial de lo que son mayormente varones en estos últimos años, y comprenden casi la mayoría de la población en un promedio de edad de 0 a 30 años. Bueno, la educación en estas zonas, por ejemplo, el distrito de Utah posee 3 instituciones educativas. Asimismo, el distrito de Santa Isabel de Sihuas posee un total de 9 instituciones educativas, esto tanto primarias como secundarias y nivel inicial. En lo que es salud, bueno, estas zonas cuentan con su puesto de salud, su centro de salud y sus hospitales, cada uno con sus personales correspondientes. En lo que es vivienda y servicios básicos, bueno,
la mayoría de los dueños de estas viviendas, las casas fueron adquiridas, o las viviendas donde estos habitan fueron adquiridas por invasión, otros por propias, por medio de pago monetario. Muchas veces también hay viviendas alquiladas. Lo que son servicios básicos, bueno, la energía eléctrica solamente lo tiene un 40% de la población, el 60% de la población no tiene. eh, es decir, estos se pueden alumbrarlo con lo que es velas. Lo que es importante de la realización de este proyecto es que el área de influencia comprende ese 60% de la población que no tiene energía eléctrica. Bueno, el agua para consumo humano, bueno, la tiene solamente aproximadamente el 20%, ya que la demás grupo de personas tiene que conseguir el agua acercándose a un río más cercano, donde ellos habitan. Lo que es servicios higiénicos, aproximadamente el 20% de estos tiene servicios higiénicos, y el 80% comprenden unas instalaciones rústicas en lo que son baños. Lo que es el capital económico, bueno, la población económicamente activa de esta zona, como podemos observar, el 92.1% del distrito de Utah comprende su población económicamente activa. Asimismo, del distrito de Santa Isabel de Siguas, su población económicamente activa comprende el 98.1%. Lo que es actividades que estos desarrollan, que la población económicamente activa desarrolla, son actividades agropecuarias y explotación de minas y canteras en su mayoría. En lo que son aspectos culturales, bueno, la caracterización de las culturas de pueblos no indígenas, podemos evidenciar que tiene la presencia del idioma castellano, pero también un pequeño grupo de estos habla el quechua sureño, traído desde Puno. Lo que son prácticas culturales, todavía en algunos pueblitos se sigue practicando lo que es el trueque, medios de curación alternativos, lo que son también, se practica lo que es la religión, tradicionalmente católica, ¿no? Y celebraciones de algún santo patrón. En lo que son características culturales de los pueblos indígenas, bueno, en el área de influencia del proyecto no se han identificado pueblos indígenas, ¿no? Que estos puedan recibir algunos impactos por la realización de este proyecto. Lo que es el patrimonio cultural, bueno, en la área propuesta para la construcción del proyecto, para las centrales tanto Utah como Lluvia, sí se evidenciaron lo que son 12 sitios arqueológicos, como podemos ver en las imágenes, unos caminos precolombinos que actualmente eh, todavía están en buen estado, lo que son también cuevas donde se encontró presencia de algunos objetos de ascendencia precolombina. Continuando con la exposición, la caracterización de los impactos. Vamos a hablar por etapas. En la construcción. En la construcción de la central hidroeléctrica de Lluvia tenemos acciones impactantes, como la realización de las obras de concreto, porque sabemos que vamos a dañar varios ecosistemas, pues es acuático, en paisaje y relieve, vamos a hacer el ahuyentamiento de la fauna, y además que vamos a disminuir, vamos a reivindicar el cauce del río, ¿no? Tenemos las actividades de perforación y voladura, lo cual principalmente afecta al relieve y a la destrucción de los cerros, ¿no? En la construcción de la central hidroeléctrica de Utah, las acciones impactantes de más relieve tenemos de las actividades de desborde y preparación del área, ¿no? La removición del suelo, lo cual va a tener una pérdida de fijación de CO2, lo cual es ocasionario de la erosión del suelo. Trabajos de excavación de tierras, donde también vamos a modificar la cobertura vegetal. Además también el proyecto que se plantea es de la línea de transmisión,
Sus acciones impactantes es el montaje e instalación de las torres de alta tensión, además del desborde y limpieza del terreno, lo cual esto causa ya establecido un montón de vibraciones y una afectación a la población, ¿no? En la parte de la operación y mantenimiento, sus acciones impactantes tenemos el funcionamiento del sistema de la captación del agua, la generación de la transformación de energía, también el mantenimiento y limpieza del equipo de electromecánico, lo que son las casas de máquinas. Tenemos el mantenimiento y limpieza de la tubería forzada, ¿no? En la última etapa, que también es del abandono, lo cual las acciones impactantes se pueden observar a simple vista y vamos a explicarlas, como son el cierre del túnel de conducción, la limpieza y recondicionamiento del terreno, ¿no? Con reforestación, con áreas verdes, las cuales esa flora silvestre se ha perdido y se colocará una flora común, lo cual se establece como un proyecto reconstructivo del área. El transporte y la disposición final de los residuos sólidos, ¿no? Eso también es una acción importante porque nos infiere a saber qué final tendrán esos residuos sólidos utilizados. La revegetación de las áreas intervenidas, como lo mencioné, ¿no? Las áreas intervenidas son las principales porque fueron afectadas, modificadas, y las cuales se tienen que realizar una renovación. Además, que se debe estructurar para traer también el ajuntamiento de las aves y la fauna en sí, que se fue ahuyentada, ¿no? En la caracterización de impactos vamos a mencionar sobre varios ponentes, ¿no? Comencemos con el aire, ¿no? Al realizarse este proyecto, llevará a cabo su impacto será en la alteración de la calidad del aire, con la generación del material particulado. Como punto 2 tenemos también la alteración de la calidad del aire por el incremento de los gases de combustión al realizarse este proyecto, ¿no? Más se dará en la etapa de la operación y mantenimiento. En la alteración de la calidad acústica por el incremento por los altos niveles sonoros, ¿no? Que se darán en la torre de transmisión, ¿no? De los 500. De la línea de transmisión, que digo. En el otro punto tenemos también el suelo. Lo principal, lo que se ve, es la pérdida total del suelo, la alteración de la calidad del suelo, la compactación y erosión del suelo, que es una rápida respuesta a la modificación, ¿no? El cambio del uso actual del suelo, ya que algunas áreas que eran en sí de relieve serán cambiadas y transformadas, quizás para la agricultura, quizás por unos canales de irrigación. Además puede haber establecidos unos pequeños campamentos que, de acuerdo después del desarrollo de la etapa de construcción y operación, se dejen, ¿no? En el agua sí hay unos puntos más, porque será el principal ponente afectado. La alteración a la red de drenaje natural, la alteración a la calidad del agua, la modificación a la capacidad de la carga de los cuerpos hídricos, la modificación de la cantidad de recurso hídrico, ¿no? Como sabemos, la mayor cantidad de recurso hídrico se va a utilizar para generar la energía limpia, pero en este caso el cauce normal por donde iba el río será cambiado, ¿no? Y quizás obtendrá la cantidad poca como lo hacía antes, ¿no? Tenemos sobre la flora silvestre. En la flora silvestre, 3 puntos claros: en la alteración de la cobertura vegetal, la pérdida de la cantidad de la fijación del CO2, la alteración del hábitat de la flora silvestre, ¿no? Como son algunas plantas provenientes de ahí y que quizás se dará en extinción, ¿no? Tenemos la fauna silvestre, la afectación de la fauna acuática, la alteración de las hábitats acuáticas, el ahuyentamiento de la fauna silvestre, gracias a la pérdida de sus hábitats, ¿no? Continuando con el paisaje.
El paisaje, tenemos el punto principal es la alteración de la calidad visual del paisaje, ¿no? Su impacto visual será la superficie de ocupación de los componentes del proyecto, en sí las centrales hidroeléctricas, ¿no? En relieve tenemos la alteración de las condiciones de la estabilidad, el aumento del riesgo de la erosión, ¿no? Otro punto también, tenemos a la población. En la población, en parte será beneficiada y en parte no. Gracias que la población, en la beneficiación será en la generación del empleo local, ¿no? En salud tenemos la implementación a los puestos médicos y los recursos locales tenemos la compensación por su uso de tierras y el incremento de ingresos económicos por familia. Pero también la población perderá sus áreas de que años y años han sido sembradas, ¿no? Y de esos algunas personas locales vivían. Tenemos en la economía productiva el incremento de los recursos de la inversión pública del canon hidroenergético. Tenemos la disminución de la producción agrícola hasta que los productores se restablezcan, den de nuevo a la tierra la formación que ha tenido, ¿no? La generación del empleo de la localidad en cantidad de mano de obra contratada, ¿no? En los aspectos humanos tenemos la migración temporal de la población dada la construcción, la disminución del aprovechamiento de la trucha para el autoconsumo, porque sabemos que esa parte, la trucha es su punto máximo, clave del autoconsumo de esa población. La alteración de la cotidianidad, la generación de quejas y controversias de acuerdo a la creación de estas centrales. En la caracterización de impactos tenemos también cómo vamos a medir los impactos que hemos mencionado ya. Hemos trabajado, como ustedes lo pueden observar en este cuadro, de criterios de calificación de impactos, donde tenemos por extensión, por intensidad, lo cual vamos a medirlo y colocarlo por puntual, parcial, amplio, y por baja o mínima, y por media o alta o muy alta, lo cual hemos sacado en una pequeña fórmula, ¿no? Donde tenemos que explicar y sacar la intensidad, extensión, lo cual ya mencioné, lo cual vamos a trabajar y cómo lo vamos a calificar. Se ha calificado en este proyecto de mayor a 13 a menor a 25, tenemos lo cual es poco significativo. También tenemos moderadamente significativo de 25 a 50 y muy significativo tenemos de 50 a 75 y altamente significativo tenemos de 75 a 100. Para explicarles un poquito más vamos a dar un ejemplo. En esta siguiente tabla podemos observar, ¿no? En el ambiente físico tenemos, por ejemplo, vamos a coger un punto. La alteración de la calidad del aire por la generación de material particulado. Tenemos los ítems en la parte de arriba, lo cual hemos trabajado primero por naturaleza. En sí siempre va a ser -1 porque no es favorable. Por intensidad le hemos colocado un 4, por extensión un 4. Además, todo esto nos tiene que sumar un resultado, lo cual, de acuerdo a la medición que les he explicado en antes, sobre significativo, muy poco significativo, altamente significativo, este aspecto físico nos marca moderadamente significativo con un resultado de 41, ¿no? Continuando con la explicación, voy a explicar un poco más sobre la estrategia de manejo ambiental del proyecto o del estudio de impacto ambiental Centrales Hidroeléctricas Lluvia y Utah, el cual tiene como objetivo prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos sobre los medios físicos, biológicos y socioeconómicos. En la estrategia de manejo ambiental se tiene también un plan de manejo ambiental, el cual abarca el medio físico, las medidas a implementar y el programa de manejo de DME. En el medio físico tenemos como el programa de conservación y restauración de la estabilidad geotécnica, el cual se tienen las siguientes medidas, ¿no? Es la alteración de las condiciones de estabilidad por las generaciones de vibraciones,
la compactación y erosión del suelo, el cual puede producir una pérdida, ¿no? También la disminución de la cobertura vegetal. En la estabilidad de taludes tenemos la estabilidad de áreas de excavación y voladuras, el cual también abarca la excavación de los túneles. El programa de DME tiene los siguientes impactos: la alteración de la calidad visual del paisaje, la disminución de la cobertura vegetal, la alteración del hábitat de flora silvestre, el cual también el ahuyentamiento de la fauna silvestre. Esto se produce debido a que al momento de que se va a realizar este proyecto, las aves o los animales que estén que habiten en ese lugar, al sentir presencia humana, van a migrar, ¿no? El cual a eso se refiere el aullamiento. Bueno, tenemos el programa de atención y protección de sitios críticos, sensibles y vulnerables. La restauración de zonas de uso temporal, el manejo de recurso hídrico y el manejo paisajístico. La restauración de zonas de uso temporal, tenemos las siguientes medidas. El desbroce se restringirá la instalación y construcción de las instalaciones temporales. Se implementará en la medida de lo posible de las posibles áreas verdes dentro o fuera de las instalaciones. En el manejo del recurso hídrico tenemos las siguientes medidas: que ante la posible presencia de aguas de filtración en la etapa de construcción, en frente del trabajo, estas se recolectarán hacia una cuneta, la cual será llevada por un drenaje, ¿no?, que existe en el túnel. Esto debido a que si existe presencia del agua, de hecho va a incurrir algún problema en la etapa de construcción. En el manejo paisajístico tenemos las diferentes medidas, la cual se delimitarán las áreas al intervenir, se instalarán mallas protectoras y se devolverá el suelo superficial y se revegetará, ¿no?, con las especies de flora y fauna de la propia zona. Bueno, tenemos la explotación de canteras de río, materiales de construcción, residuos sólidos y líquidos, perdón. La explotación de cantera de río tiene las siguientes medidas: se estabilizarán las márgenes ribereñas durante los trabajos en la orilla, el cual también el material retirado de suelo será dispuesto a más de 20 metros en el cauce del río. Bueno, el material de construcción se tienen las siguientes medidas. Los vehículos que transportarán este material deben ir cubiertos y no sobrepasar el volumen, para evitar quizá emitan algún tipo de polvo o algo para que pueda dañar a la salud o de las personas, ¿no? Está prohibido arrojar o ocupar descargas o almacenar escombros de materiales de construcción en áreas no establecidas para ello. En residuos sólidos y líquidos tiene como fin minimizar cualquier impacto adverso sobre la salud humana y el ambiente que pueda ser generado por las actividades del proyecto. El manejo de residuos sólidos, vamos a mencionar las etapas, ¿no? Cómo es que aparece un residuo sólido, o por qué residuo sólido, ¿no? Primero que nada, nosotros somos los que lo generamos, luego se tiene que segregar, luego almacenar, recolectar, transportar y luego darle una exposición final y después de ello una capacitación. En manejo de efluentes tenemos residuos líquidos, etapa de construcción, las etapas de operación y mantenimiento y la etapa de abandono. En residuos líquidos tenemos las aguas grises y las aguas negras. En la etapa de construcción, los residuos o no que eso se pueden generar son los efluentes domésticos derivados al aseo personal, ¿no?
del personal. En la etapa de construcción se genera aguas hervidas por los baños ubicados en los campamentos, y en la etapa de abandono de igual manera se generan aguas en los campamentos, las cuales estas serán tratadas por las PETAR portátiles. Bien, los residuos sólidos y manejo de cuerpos de agua. Residuos sólidos domésticos, este programa no aplica, puesto que la disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos será realizado por una empresa operadora de residuos sólidos. ¿Qué quiere decir? Que ya la central hidroeléctrica ya ha contratado a una empresa operadora para que se ocupe, ¿no?, de transportar y darle una disposición final a sus residuos que ellos mismos han generado. En el manejo de cruce de cuerpos de agua, son aquellas fuentes de agua que por necesidad del proyecto requieran ser cruzadas. Se ha establecido un programa que permita prevenir los posibles impactos que se podrían generar por estas actividades. Medidas a implementar para los puentes y para el canal de aducción. Para los puentes, el lavado de la maquinaria en ningún caso se efectuará sobre o cerca de los cuerpos de agua. Esto puede ser para evitar la contaminación ambiental o, bueno, la contaminación de este cuerpo directamente y evitar quizá algún problema con la población, ¿no? Los materiales a retirar como parte de las obras de excavación se dispondrán a una distancia mínima de 20 metros de los cuerpos de agua, ya sea de un río, de un lago o de alguna laguna que esté cerca de allí, ¿no? O puquios, mayormente en la sierra se conocen y hay muchos puquios, ¿no? Evitar con la contaminación. Para el canal de aducción, el cruce con quebradas se ha proyectado a realizar sifones invertidos, los cuales son conductos cerrados que se utilizan para conducir el agua por el cruce de un canal con una depresión topográfica o quebrada. Manejo de captaciones. Tenemos la etapa o fase de construcción y la etapa de operación, el cual en la etapa de construcción se captará el agua a través de fuentes naturales, tanto como para uso industrial y doméstico. En la etapa de operación se realizará la captación para el consumo humano, sin embargo la demanda es mucho menor que en la etapa de construcción. Las medidas a implementar durante la construcción y la operación. Bueno, en la construcción, antes de iniciar con la captación de agua, se debería de obtener las autorizaciones de uso de agua. Se utilizarán tanques de almacenamiento de agua con capacidad de 5.000 litros que permitirán sustituir o surtir las necesidades de consumo de agua para las actividades industriales. Durante la operación se dispondrán avisos alusivos al ahorro de agua en la cocina y baños donde se encuentre disponible el recurso para la captación de la central hidroeléctrica Utah. Se tomará en consideración la demanda de agua de los usuarios ubicados entre la captación y el punto de descarga. En las fuentes de emisiones y ruido, reducción de niveles de ruido y vibraciones, reducción de material particulado y reducción de emisiones atmosféricas, se tienen las diferentes medidas. En reducción de niveles de ruido, los generadores y motores serán evaluados previo a su utilización. Se revisarán los sistemas de silenciador como parte de la revisión mecánica, y la reducción de material particulado durante la construcción se requerirá humedecer las áreas de trabajo previo a las labores de movimiento de tierras. Y en la reducción de emisiones atmosféricas se reducirán al mínimo las emisiones provenientes de los equipos que operan a diésel o a gas. Bien, tenemos materiales peligrosos, las medidas también y el uso, ¿no?
cómo se podría utilizar, ¿no?, las medidas. En el sistema estandarizado para la identificación de riesgos de incendio o materiales peligrosos, se basa en el denominado rombo de 704, que representa la información sobre las 3 categorías de riesgo, las cuales son para la salud, inflamabilidad y reactividad. El sistema de identificación de materiales peligrosos es un sistema propuesto por el Departamento de Transportes de Estados Unidos, el cual se basa en los lineamientos establecidos en el sistema de clasificación de las Naciones Unidas. Tiene como medidas: las sustancias peligrosas serán almacenadas en recipientes o cilindros apropiados, y el personal debería contar con el equipo adecuado o también la indumentaria adecuada, ¿no? Acá vamos a explicar un poco más sobre el manejo de explosivos, el transporte de material explosivo, el cual debería, ¿no?, ser transportados por las empresas cuyas unidades cuenten con las diversas autorizaciones. En almacenamiento de explosivos, el área de almacenamiento debería siempre estar limpia, seca y ventilada, para evitar las temperaturas altas. Y en el uso de manejo, carga y descarga de explosivos, las cajas de explosivos se mantendrán cerradas cuando no están siendo usadas. Vamos a hablar un poquito más sobre el medio biológico. Acá tenemos el programa de manejo de flora, la conservación, restauración y compensación de la cobertura vegetal. Inspección de las áreas a desbrozar y las condiciones climáticas, ¿no?, las cuales serán reubicadas de individuos y las condiciones ecológicas. Se reubicará los individuos identificados durante la etapa de inspección de áreas a desbrozar. Se tomarán medidas para no afectar a los individuos durante su traslado, en el cual también en las condiciones ecológicas se seleccionará las especies. El medio físico tiene como objetivo controlar la calidad de agua proveniente de las actividades de producción energética y verificar el cumplimiento del LMP. Ubicación de estación de monitoreo. En este caso se establecerán 15 estaciones de monitoreo para los campamentos de las hidroeléctricas Lluvia y Utah, una de la salida del APETAR de aguas domésticas y otra en el punto de emisión del efluente industrial. En la etapa de operación, el proyecto utilizará aguas para la generación de energía, para lo cual desviará el agua que viene de trasvase del proyecto de inmigración Majes Siguas a través de los canales y tuberías para posteriormente descargarlo al ambiente. En la etapa de abandono se considerará el funcionamiento de los campamentos permanentes hasta la parte final de los que los PETARs de dichos campamentos están en funcionamiento durante toda la presente etapa. Acá tenemos parámetros a monitorear los niveles máximos permisibles de emisiones de efluentes líquidos por las actividades de electricidad. Acá podemos ver los parámetros cuáles son pH, aceite y grasas, sólidos suspendidos, temperatura. El valor en cualquier momento de mayor que 6 y menor que 9. El valor promedio anual es mayor que 6 y menor que 9. Acá también tenemos otros límites máximos permisibles para efluentes domésticos, según el Decreto Supremo número 03/2010 MINAM. Acá sí tenemos un poquito más, nos explica un poquito más sobre los parámetros: aceites y grasas, coliformes, termotolerantes, demanda bioquímica de oxígeno, DBO, demanda química de oxígeno, DQO, pH, sólidos totales suspendidos,
y temperatura, el cual las unidades ya se pueden registrar. Bueno, el MP de efluentes para vertidos de cuerpos de agua nos da una cantidad, ¿no? 20, 10.000, 100, 200, el pH, ¿no? Tiene que estar entre 6, 5, 8 o 5. Menos o más no, porque sería ácido, tiene que estar en el base, el punto neutro, mayormente se tendría que estar en 6, 5, 8, 5, ¿no? En los sólidos totales nos pide 150 y temperatura mayor de 35. Monitoreo de calidad de agua superficial de estaciones hidrométricas. Tenemos en la etapa de construcción, se contemplan los trabajos en las canteras, así como trabajos cerca del cauce de los ríos, los cuales tienen un riesgo de afectar dichos cuerpos de agua. Y es por eso que hace un momento había mencionado que los desechos, qué sé yo, se tienen que poner a 20 metros para evitar que ese río sea contaminado. Durante la etapa de operación de componente hídrico se podría ver alterado como consecuencia de la descarga de las centrales hidroeléctricas. Durante la etapa de abandono, el componente hídrico se podría ver alterado como consecuencia de las actividades de demolición, de las obras de captación y la casa de máquinas, así como el retiro y desmontaje del campamento. Parámetros a monitorear. Bueno, no les voy a mencionar todo porque creo que casi poco o nada se ve, pero tenemos los parámetros físico-químicos, aceites, grasas ya mencionados, la conductividad. Tenemos el monitoreo de emisiones atmosféricas, el cual el monitoreo de calidad de aire en la etapa de construcción, durante la operación y el desmontaje de retiro, las cuales estas tres etapas son bien importantes porque nosotros se debería monitorear constantemente, ¿no? Para evitar o para determinar si hay algún tipo de contaminación o algo que esté afectando, ¿no? O alterando a nuestro medio ambiente. Monitoreos de suelo y sedimentos, ¿no? Durante las etapas de construcción y abandono se realizará trabajos que tienen una intervención directa sobre los suelos, los cuales se podrían ocasionar una relación en las concentraciones de algunos elementos contaminantes de los suelos. En la etapa de operación y mantenimiento del proyecto Centrales Hidroeléctricas Llulia y Utah, no se prevé la implementación de estaciones de monitoreo de calidad de suelo, debido a que la alteración de la calidad de dicho componente ambiental está relacionado principalmente a la probabilidad de ocurrencia de derrames de combustibles aceites. Bueno, acá vamos a mencionar el valor económico total, valores de uso directo, no directo, delegado, valores de no uso. Mayormente se ve explícito, ¿no? Productos que pueden ser consumidos, beneficiarios, valores de uso, el valor de existencia y el valor de opción. Acá tenemos algunos procesos para valorar económicamente los impactos ambientales. Los pasos: seleccionar los impactos ambientales, identificar los impactos, tener una relación, elegir los métodos de valoración. Acciones impactantes tenemos en la fase de construcción, operación y abandono, la compactación, nivelación, en la etapa de operación y mantenimiento, funcionamiento del sistema de conducción de agua, en la etapa de abandono, la del cierre del DMS, retiro de campamentos temporales y cierre del túnel de conducción. Bueno, aquí tenemos los métodos de valoración económica: el cambio de la producción viable, cambio de la calidad ambiental, precios de mercado no distorsionados, el hábitat, la calidad de aire, el efecto a la salud y la recreación. En esto mayormente se ve resumido, ¿no? Los métodos de valoración económica en cuáles se basan, ¿no? Ya les mencioné la recreación, los efectos a la salud, la calidad de aire y agua. Este plan de participación ciudadana contiene los mecanismos de participación ciudadana obligatorios y los mecanismos complementarios dirigidos a la población del área de influencia del proyecto durante la elaboración del proyecto y antes de la elaboración. En esta sección se presenta el proceso de participación ciudadana para la etapa, como ya les
les dije anteriormente, antes y durante el desarrollo del estudio del impacto ambiental. Tenemos los objetivos. El primer objetivo trata sobre informar a los pobladores del área de influencia del proyecto. Como segundo objetivo está escuchar las inquietudes a los pobladores a fin de despejarlas y precisar información sobre el proyecto. Y el último objetivo es recoger inquietudes, opiniones y aportes de los participantes para la mejora del estudio ambiental. Tenemos también los mecanismos de participación ciudadana ejecutados. Aquí encontramos a los mecanismos obligatorios y a la participación ciudadana ejecutados. En este caso, los participantes de estos serían los pobladores, los dirigentes y las autoridades. También tenemos la implementación de los mecanismos de participación ciudadana obligatorios. En este caso tenemos el proceso de convocatoria. Aquí se tienen en cuenta los plazos establecidos por la ley. Tenemos la entrega de cartas de invitación. Estas cartas están dirigidas a los alcaldes de la municipalidad, a los agentes, al teniente de dichos lugares, a los directores de escuelas, de colegios, que estas cartas se enviarán 15 días antes de realizar este proyecto. Tenemos también la publicidad visual, que son los afiches. Esto se hace con la finalidad de asegurar la presencia de los pobladores a los talleres participativos correspondientes a la etapa antes y durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. En estos afiches pues irán el objetivo, el lugar, la fecha y la hora. También tenemos la publicidad auditiva, como mayormente se le conoce como perifoneo, ¿no? Aquí se hará a través de autoparlantes en unidades móviles que se recorrerá por distintas zonas del área de influencia del distrito. También se harán los volantes informativos. Estos serán repartidos a los distintos pobladores de dicha zona. Los aportes de la ciudadanía en el proyecto. Tenemos la información de las características del proyecto. Aquí tenemos, aquí en esta parte, pues los pobladores harán preguntas orientadas para tener mayor información acerca de la descripción, de la ubicación y las características del proyecto. También ellos querrán saber sobre los beneficios del proyecto. En este caso, ¿qué beneficios les va a traer a ellos? También tenemos la mitigación de impactos ambientales y plan de manejo ambiental. Ellos querrán saber, ¿no?, las posibles inundaciones de los predios agrícolas. También la preocupación por el nombre del proyecto. Ellos mismos se pondrán de acuerdo para colocar el nombre a la central hidroeléctrica. Los documentos que sustentan el desarrollo de los talleres participativos. En este caso tenemos los cargos de invitación a los talleres participativos antes de la elaboración del estudio del impacto ambiental, durante la elaboración, y también tenemos acá las fotografías de la convocatoria de los talleres participativos. Como ven en la imagen, tenemos antes de la elaboración del estudio del impacto ambiental, tenemos las fotografías ahí a los puestos de salud, a las comisarías, a las municipalidades, como también se hará durante la elaboración del impacto ambiental, como ya les dije, en los lugares donde mayormente concurre la población. Aquí tenemos las actas de los talleres participativos antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental y también durante la elaboración, donde se reunirá la gente, se hará un acta y finalmente se firman las actas, ¿no?
Tenemos la sistematización de los talleres participativos. Tenemos la presentación de los talleres participativos. En este caso, ahí como vemos en la foto, tenemos antes de la elaboración del estudio del impacto ambiental y durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. Tenemos aquí una imagen que nos representa la carta emitida a SENASA. Tenemos una fotografía, ¿no?, de donde se ha sacado del expediente. Tenemos aquí también fotografías que nos muestran sobre los documentos que sustentan el desarrollo de la reunión informativa. Ahí tenemos el registro fotográfico de las convocatorias, las cartas de invitación, como ya les dije anteriormente. Tenemos el registro fotográfico de la reunión informativa. Bueno, lo que es la consultora y profesionales encargados de este estudio, bueno, tenemos a la consultora LQA, Consultoría y Proyectos Ambientales SAC, y los profesionales que participaron en la realización de este proyecto. Bueno, tenemos un ingeniero ambiental y de recursos naturales, un psicólogo, un ingeniero geólogo, biólogo, geógrafo y un economista para analizar todos los aspectos, ¿no?, de este estudio. Opinión técnica. En este caso se ha dirigido un documento a la Dirección de Gestión Ambiental Agraria para que dé información sobre el proyecto, el análisis. En este caso, elaborado por la empresa LQASAC, Consultoría y Proyectos Ambientales, emite distintas observaciones, la cual pues al concluir se precisa que 11 observaciones técnicas descritas en el ítem 2 del presente informe. Como también recomienda remitir el presente informe a la Dirección de la Evaluación Ambiental para proyectos de recursos naturales y productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, en este caso al SENACE, para su conocimiento afines. Documento también emitido lo que es a Lana. En este caso ella da a conocer sobre los antecedentes, sobre el marco legal, sobre la ubicación y descripción del proyecto, sobre la ubicación, la descripción de las actividades propuestas, sobre el uso del agua. También tenemos de la línea base ambiental. Aquí tenemos lo que es la hidrología y la hidrogeología. En la hidrología encontramos lo que son los reservorios y las bocatomas. Y en la hidrogeología encontramos al acuífero poroso cuaternario, que está compuesto por cuarcitas fracturadas y de alta permeabilidad. Tenemos el acuífero fisurado sedimentario. En este caso, el agua circula a través de sus poros o espacios existentes entre los granos del terreno. Como también encontramos a lo que es el acuifugo. ¿Qué es el acuifugo? El acuifugo es la formación geológica que ni contiene agua en cantidades apreciables, ni permite también su circulación. La calidad de agua superficial. Los sedimentos. ¿Qué es un sedimento? El sedimento es un material sólido acumulado sobre la superficie terrestre, derivado de las acciones de fenómenos y procesos que van a actuar en la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera. Estos sedimentos pueden permanecer estables durante largos tiempos, incluso millones de años, hasta consolidarse en rocas. Asimismo, el ANA dio a conocer las conclusiones y por último, pues, recomienda a la población, ¿no? Lo que son anexos, podemos observar lo que son los mapas hidrográficos y el mapa de los componentes que se desarrollan en la realización de este proyecto, ¿no? Como conclusiones tenemos que las centrales hidroeléctricas Yuta y Lluvia aprovecharán lo que son el caudal del río tanto Siguas como el de la quebrada Guasamayo, esto para producir energía eléctrica
e irrigación de cultivos de manera integral e eficiente, ¿no? También concluimos que los estudios realizados y las estrategias de manejo que este estudio tiene y presenta ante la generación de impactos, ya sean negativos o positivos, demuestran, ¿no?, y justifican la viabilidad del proyecto hidroeléctrico. Y por último, concluimos que la energía generada por estas centrales hidroeléctricas será un aporte muy grande, ¿no?, al tema energético y a la gran demanda energética que se tiene en el Perú. Y sobre todo logrará satisfacer la demanda energética de las zonas donde se realizará este proyecto. Ahora podemos evidenciar las referencias bibliográficas que nos permitieron realizar estas diapositivas. Muchas gracias por su atención.